Senyores i senyors, amb tots vostès, Laura Grande. Bona vesprada, muy buenas tardes a todos y a todas. Benvinguts i benvingudes a este saló d'actes del complex esportiu cultural La Petxina, que per a nosaltres, com sabeu, és la casa de l'esport valencià. A les autoritats que ens acompanyen, el director general d'Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Molla, el regidor d'Esport de l'Ajuntament de València, Javier Mateu, els regidors de l'Ajuntament de València que ens acompanyen, resta de corporació municipal, presidents de federacions, de clubs esportius, amants tots i totes de l'esport. El primer d'este últim tram ens anem ara amb el Premi a l'esportista amb diversitat funcional més destacat, el guardó Esperar. Eduardo Jarillo Herrero. I aconseguís este premi per ser un exemple de superació personal a través de l'esport i pels seus èxits esportius tant a nivell nacional com autonòmic en 2022. Enhorabona. Buenas tardes. Quería dar las gracias al jurado, al ayuntamiento y a la fundación por haberme dado este premio. Y también quería hacer mención especial, aparte de dar el premio claro a mis familiares, nombrar en mención especial al presidente del club, Simón Gilbert, a su compañera Sandra, también encargada del club, y al entrenador. Bueno, y también a los compañeros del equipo, que sin ellos no hubiera sido posible conseguir este premio. Buenas noches, soy Juan Diego Quílez. He estado aquí acompañando en la gala de los premios al mérito deportivo a Eduardo Jarillo, jugador de Altel Valencia, que ha sido 8 veces campeón de España para personas con discapacidad. No solo compite en fútbol sala, sino también compite en pádel, compite en baloncesto. Es un todoterreno, el tío también ejerce de árbitro. Y bueno, un honor poder estar acompañándole aquí y también representando a FEDI Comunidad Valenciana en estos premios tan importantes.